Hola, buenos días. Mi nombre es Jimena Montes, soy profesora de matemática y como clase del día tenemos Teorema de Pitágoras. Pitágoras fue un filósofo y matemático griego. Nació en la ciudad griega de Samos. Se estima que entre los años 569 y 570 a.C. Contribuyó de manera significativa en los avances de la matemática helénica, la geometría y la aritmética, derivadas particularmente de las relaciones numéricas y aplicadas, por ejemplo, a la teoría de pesos y medidas, a la teoría de la música y a la astronomía, además de haber fundado la escuela pitagórica como es conocida. Antes de comenzar con el teorema de Pitágoras, necesitamos tener en cuenta algunos aspectos. Primero, solo se aplica en triángulos rectángulos, que son aquellos que tienen un ángulo cuya amplitud es de 90 grados. Recordemos que los triángulos, según la amplitud de sus ángulos, se pueden clasificar en obtusángulos, son aquellos que tienen un ángulo obtuso. Luego están los acutángulos, que tienen los tres ángulos agudos. Y por último, se encuentran los rectángulos, que son aquellos que tienen, ven acá, un ángulo de amplitud de 90 grados. Entonces nosotros ahora en esta parte no vamos a trabajar ni con los acutángulos ni con los obtusángulos, nos vamos siempre a referir a los rectángulos en cualquier posición, ya que el teorema se aplica en este tipo de triángulos. El segundo aspecto que debemos tener en cuenta es que con este teorema puedo calcular un lado teniendo como dato los otros dos lados. No sirve para calcular amplitudes de ángulos. Si yo quiero saber la amplitud de alguno de los ángulos interiores del triángulo, con este teorema no voy a llegar. Voy a llegar con otro tipo de fórmulas que por acá arriba les dejo el tutorial. Cuando trabajamos con la amplitud de los ángulos interiores y exteriores de los triángulos. Ahora sí, vamos a comenzar con el enunciado. El enunciado del teorema de Pitágoras dice: en todo triángulo rectángulo, ya se posiciona en este tipo de triángulos, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. La hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado. Lo que estaría bueno ahora es definir a qué llamamos hipotenusa y a qué llamamos cateto. Dice así: hipotenusa es el lado de mayor longitud, aquel lado que está enfrente del ángulo de 90. Si nosotros miramos este triángulo, tenemos este lado y este lado, ¿no? Tres lados. Y acá está el ángulo de 90, ¿ves? Se ve perfecto el ángulo recto. A simple vista se ve cuál es el lado de mayor longitud, pero no obstante, si uno lo quisiera medir, este lado observamos que tiene 4,5, 4,6 centímetros, este lado tiene 3 y este lado tiene 5,5 centímetros. Por lo tanto, geométricamente, midiendo, se ve que este lado es el más largo. Entonces, encima está enfrente, ven que está el ángulo de 90 y está enfrentado, por eso esta es la hipotenusa. Ahora veremos cómo se llaman los otros lados que quedan, catetos. Lados que forman el ángulo de 90. Si ustedes observan este lado y este lado, juntos forman el ángulo de 90. Estos son los catetos. Como está sumando, es indistinto poner este cateto primero o este en cualquier lado, ¿sí? Porque la suma es conmutativa, así que nos va a dar igual. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios para utilizar el teorema de Pitágoras. Si todavía no lo hiciste, te pido que te suscribas al canal, así sigue creciendo y llegando a más estudiantes que quieren aprender matemática por todo el mundo. Antes de utilizar el teorema de Pitágoras, es importante hacer este ejercicio de reconocimiento. Saber bien, tener bien en claro cuál es la hipotenusa y cuáles son los catetos en cada caso. Ven que los triángulos, si bien son todos rectángulos, los puse en todas diferentes posiciones. Si yo no reconozco bien la hipotenusa y los catetos, voy a aplicar mal la fórmula del teorema. Entonces, el ejercicio número 1 dice: en los siguientes triángulos rectángulos, identifica la hipotenusa con la letra H y los catetos con la letra C. Primero lo que tenemos que hacer es ubicar al ángulo de 90 grados. En este caso está acá, en este caso está acá, acá está el ángulo y acá está el ángulo. ¿Por qué? Porque es muy fácil. El lado que está enfrente
o sea este, es la hipotenusa, el más largo. Y ahí voy a poder poner la H de hipotenusa y los otros dos lados son los catetos. En este, al tener acá el ángulo de 90, el que está enfrente, este es la hipotenusa y los otros dos lados son los catetos. En este nuevo triángulo, acá está el de 90, el que está enfrente es la hipotenusa y los otros dos lados son los catetos. Y por último, acá tengo el de 90, el que está acá es la hipotenusa, el más largo, el que está enfrente, y los otros dos son los catetos. Una vez que ya reconocemos perfectamente la diferencia entre hipotenusa y cateto, podemos empezar a hacer ejercicios de cálculo. En este primer ejercicio dice calcular en cada triángulo rectángulo el lado que falta. Observamos este triángulo, este lado no lo conozco, A incógnita, este lado se llama B, que mide 5 centímetros, y este lado C mide 3 centímetros. Entonces debemos calcular A. Para eso, como trata solo de lados y es un triángulo rectángulo, lo primero que hacemos es colocamos el teorema de Pitágoras. Una vez que tenemos el teorema de Pitágoras, reemplazamos por nuestras letras. ¿Quién es la hipotenusa en este triángulo? ¿Qué letra tiene? A. ¿La vemos? Entonces ponemos la A acá y hay que elevarla al cuadrado. Igual. Otro cateto. Elijo cualquiera, habíamos dicho. B o C. Es indistinto. Por ejemplo, B. Más, voy respetando la fórmula, el lado C. Ahora solo nos queda reemplazar aquellas letras que conocemos por su valor y la que no conocemos dejamos la letra como incógnita. Por ejemplo, A, no tengo el valor, es lo que quiero hallar, lo voy a dejar como A. En cambio en B voy a colocar su longitud, ¿sí? ¿Cuánto mide? 5 centímetros. Todo eso hay que elevarlo al cuadrado, dice la fórmula. 5 centímetros. Más. Ahora voy a colocar a C, reemplazando por el valor, y también lo voy a elevar al cuadrado. 3 centímetros. Bueno, esto no es muy difícil, hay que elevar a los cuadrados y después sumar. Al cuadrado es igual. Acá tenemos que tener en cuenta que al cuadrado es 5 centímetros por 5 centímetros. 5 por 5, 25, y centímetros por centímetros, centímetros cuadrados. Más 3 por 3, 9, centímetros por centímetros, centímetros al cuadrado. Ahora vamos a hacer la suma, que nos da 34 centímetros al cuadrado. Y por último, en el despeje, para dejar la letra solita, el cuadrado lo vamos a pasar como raíz cuadrada al segundo miembro. La raíz cuadrada de 34 es 5,83 y lo que nosotros tenemos que saber es que los lados se miden en centímetros, no en centímetros cuadrados. Por lo tanto, finalmente nos va a quedar que A, la longitud es 5,83 centímetros. Vamos a ver un segundo ejemplo para calcular cuando nos falte alguno de los catetos. En este segundo ejercicio también tengo un triángulo rectángulo. Ubico siempre qué es lo que tengo y qué es lo que me falta. Me falta este lado D, no lo conozco, acá vemos el signo de pregunta. Tenemos el lado E, que mide 4,5 centímetros, y tenemos el lado F, que mide 7,2. Como es un triángulo rectángulo, acá vemos el angulito de 90 grados, voy a proceder a utilizar el teorema de Pitágoras. Lo escribo. Como siempre, una vez que lo tengo ya escrito, procedo a reemplazar aquellos lados que conozco y el que no conozco. Para eso necesito ubicar bien qué es la hipotenusa y los catetos. Entonces, si nosotros observamos, acá tengo el ángulo de 90 grados y este lado que está enfrente y que es el más largo es F. Por lo tanto, voy a poner F al cuadrado. Igual a otro cateto, por ejemplo, lo vamos a llamar D al cuadrado y el otro cateto va a ser E al cuadrado. Ahora voy a reemplazar lo que tengo y el que no tengo lo voy a dejar como incógnita. AF lo tengo, mide 7,2 centímetros. D no lo tengo, es nuestra incógnita. Y E también conozco cuánto mide, 4,5. Siempre ponemos paréntesis y al cuadrado, 4,5 centímetros. Ahora elevo los cuadrados.
que hacemos es, como siempre, despejar la incógnita, ¿no? Queremos saber cuánto vale D en este ejercicio. Por lo tanto, estos 20,25 los voy a pasar al otro miembro. Como está sumando, lo voy a pasar restando. Acá ya lo vemos y lo que vamos a hacer ahora es la resta. Por último, pasamos el cuadradito, ¿sí? Como raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada de 31,59 es 5,62 centímetros. Espero que hayan podido entender el teorema de Pitágoras y que si hasta ahora no lo hicieron, terminen suscribiéndose al canal y compartiéndolo con más compañeros y compañeras. Les mando un saludo y hasta el próximo video.